Otro día siguiente por la misma orden entramos en la ciudad, y llegados a aquel circuito y patio grande donde están las torres de los indios, yo mandé a los capitanes que con su gente no hiciesen sino cegar las calles de agua y allanar los pasos malos que teníamos ganados, y que nuestros amigos de ellos quemasen y allanasen las casas, y otros fuesen a pelear por las partes que solíamos, y que los de caballo guardasen a todos las espaldas. Y yo me subí en una torre más alta de aquellas, porque los indios me conocían y sabía que les pesaba mucho de verme subido en la torre, y de allí animaba a nuestros amigos y hacíales socorrer cuando era necesario, porque, como peleaban a la continua, a veces los contrarios se retraían y a veces los nuestros, los cuales luego eran socorridos con 3 o 4 de caballo que les ponían infinito ánimo para revolver sobre los enemigos, y de esta manera y por esta orden entramos en la ciudad 5 o 6 días arreo. Y siempre al retraer echábamos a nuestros amigos delante y hacíamos a algunos de los españoles se metiesen en celada en unas casas, y los de caballo quedábamos atrás y hacíamos que nos retraíamos de golpe por sacarlos a la plaza. Y con esto, y con las celadas de los peones cada tarde alanceábamos algunos, y un día de estos había en la plaza 7 u 8 de caballo, y estuvieron esperando que los enemigos saliesen. Y como vieron que no salían, hicieron que se volvían, y los enemigos, con recelo que a la vuelta no los alanceasen como solían, estaban puestos por unas paredes y azoteas, y había infinito número de ellos, y como los de caballo revolvían tras ellos, que eran 8 o 9, y ellos les tenían tomada de lo alto una boca de la calle. No pudieron seguir tras los enemigos que iban por ella, y hubiéronse de retraer. Y los enemigos, con favor de como los habían hecho retraer, venían muy encarnizados, y ellos estaban tan sobre aviso que se acogían donde no recibían daño, y los de caballo lo recibían de los que estaban puestos en las paredes, y hubiéronse de retraer, e hirieron 2 caballos, lo cual me dio ocasión para les ordenar una buena celada, como adelante haré relación a vuestra majestad. Y aquel día en la tarde nos volvimos a nuestro real, con dejar bien seguro y llano todo lo ganado, y a los de la ciudad muy ufanos, porque creían que de temor nos retraímos. Y aquella tarde hice un mensajero al alguacil mayor para que antes del día viniese allí a nuestro real con 15 de caballo de los suyos y de los de Pedro de Alvarado. Otro día por la mañana llegó al real el alguacil mayor con los 15 de caballo, y yo tenía de los de Cuyoacán allí otros 25, que eran 40, y a 10 de ellos mandé que luego por la mañana saliesen con toda la otra gente, y que ellos y los bergantines fuesen por la orden pasada a combatir y a derrocar y ganar todo lo que pudiesen, porque yo, cuando fuese tiempo de retraerse, iría allá con los otros 30 de caballo, y que pues sabían que teníamos mucha parte de la ciudad allanada, que cuanto pudiesen, siguiesen de tropel a los enemigos hasta los encerrar en sus fuerzas y calles de agua, y que allí se detuviesen con ellos hasta que fuese hora de retraer, y yo y los otros 30 de caballo, sin ser vistos, pudiésemos meternos en la celada en unas casas grandes, que estaban cerca de las otras grandes de la plaza, y los españoles lo hicieron como yo les avisé, y a la 1 hora después de mediodía tomé el camino para la ciudad con los 30 de caballo, y allegados dejélos metidos en aquellas casas. Y yo me fui y me subí en la torre alta, como solía, y estando allí unos españoles, abrieron una sepultura y hallaron en ella, en cosas de oro, más de 1500 castellanos, y venida ya la hora de retraer, mandéles que con mucho concierto se comenzasen de retraer, y que los de caballo, desde que estuviesen retraídos en la plaza, hiciesen que acometían y que no osaban llegar, y esto se hiciese cuando viesen mucha copia de gente alrededor de la plaza y en ella, y los de la celada estaban ya deseando que se llegase la hora, porque tenían deseo de hacerlo bien y estaban ya cansados de esperar. Y yo metíme con ellos, y ya se venían retrayendo por la plaza los españoles de pie y de caballo y los indios nuestros amigos, que habían entendido ya lo de la celada. Y los enemigos venían con tantos alaridos que parecía que conseguían toda la victoria del mundo, y los 9 de caballo hicieron que arremetían tras ellos por la plaza adelante, y retraíanse de golpe, y como hubieron hecho esto 2 veces, los enemigos traían tanto furor, que a las ancas de los caballos les venían dando hasta los meter por la boca de la calle, donde estábamos la celada. Y como vimos a los españoles pasar adelante de nosotros y oímos soltar un tiro de escopeta que teníamos por señal, conocimos que era tiempo de salir, y con el apellido de señor Santiago damos de súbito sobre ellos y vamos por la plaza adelante alanceando y derrocando y atajando muchos que por nuestros amigos que nos seguían eran tomados, de manera que de esta celada se mataron más de 500, todos los más principales y esforzados y valientes hombres, y aquella noche tuvieron bien que cenar nuestros amigos, porque todos los que se mataron tomaron y llevaron hechos piezas para comer.
Fue tanto el espanto y admiración que tomaron al verse tan de súbito así desbaratados que ni hablaron ni gritaron en toda esa tarde, ni osaron asomar en calle ni en azotea donde no estuviesen muy a su salvo y seguros. Y ya que era casi de noche que nos retraímos, parece que los de la ciudad mandaron a ciertos esclavos suyos que mirasen si nos retraíamos o qué hacíamos. Y como se asomaron por una calle, arremetieron 10 o 12 de caballo y siguiéronlos de manera que ninguno se les escapó. Cobraron de esta nuestra victoria los enemigos tanto temor, que nunca más en todo el tiempo de la guerra osaron entrar en la plaza ninguna vez que nos retraíamos, aunque solo uno de caballo no más viniese, y nunca osaron salir a indio ni a peón de los nuestros, creyendo que de entre los pies se les había de levantar otra celada. Y esta de este día, y victoria que Dios nuestro Señor nos dio, fue bien principal causa para que la ciudad más presto se ganase, porque los naturales de ella recibieron mucho desmayo y nuestros amigos doblado ánimo, y así, nos fuimos a nuestro real con intención de dar mucha prisa en hacer la guerra y no dejar de entrar ningún día hasta la acabar. Y aquel día ningún peligro hubo en los de nuestro real, excepto que al tiempo que salimos de la celada se encontraron unos de caballo, y cayó uno de una yegua, y ella fuese derecha a los enemigos, los cuales la flecharon, y bien herida, como vio la mala obra que recibía, se volvió hacia nosotros, y aquella noche se murió. Y aunque nos pesó mucho, porque los caballos y yeguas nos daban la vida, no fue tanto el pesar como si muriera en poder de los enemigos como pensamos que de hecho pasara, porque si así fuera, ellos hubieran más placer que no pesar por los que les matábamos. Los bergantines y las canoas de nuestros amigos hicieron grande estrago en la ciudad aquel día, sin recibir peligro alguno. Como ya conocimos que los indios de la ciudad estaban muy amedrentados, supimos de unos 2 de ellos de poca manera, que de noche se habían salido de la ciudad y se habían venido a nuestro real, que se morían de hambre, que salían de noche a pescar por entre las casas de la ciudad y andaban por la parte que de ella les teníamos ganada buscando leña y hierbas y raíces que comer. Y porque ya teníamos muchas calles de agua cegadas y aderezados muchos malos pasos, acordé de entrar al cuarto del alba y hacer todo el daño que pudiésemos. Y los bergantines salieron antes del día, y yo con 12 o 15 de caballo y ciertos peones y amigos nuestros entramos de golpe, y primero pusimos ciertas espías, las cuales, siendo de día, estando nosotros en celada, nos hicieron señal que saliésemos, y dimos sobre infinita gente, pero como eran de aquellos más miserables y que salían a buscar de comer, los más venían desarmados, y eran mujeres y muchachos. E hicimos tanto daño en ellos por todo lo que se podía andar de la ciudad, que presos y muertos pasaron de más de 800 personas. Y los bergantines tomaron también mucha gente y canoas que andaban pescando, e hicieron en ellas mucho estrago. Y como los capitanes y principales de la ciudad nos vieron andar por ella ahora no acostumbrada, quedaron tan espantados como de la celada pasada, y ninguno osó salir a pelear con nosotros. Y así, nos volvimos a nuestro real con harta presa y manjar para nuestros amigos. Otro día de mañana tornamos a entrar en la ciudad, y como ya nuestros amigos veían la buena orden que llevábamos para la destrucción de ella, era tanta la multitud que de cada día venían que no tenían cuento. Y aquel día acabamos de ganar toda la calle de Tacuba y de adobar los malos pasos de ella, en tal manera que los del Real de Pedro de Alvarado se podían comunicar con nosotros por la ciudad, y por la calle principal, que iba al mercado, se ganaron otras 2 puentes y se cegó bien el agua, y quemamos las casas del señor de la ciudad, que era mancebo de edad de 18 años, que se decía Guataimucín, que era el segundo señor después de la muerte de Muteczuma. Y en estas casas tenían los indios mucha fortaleza, porque eran muy grandes y fuertes y cercadas de agua. También se ganaron otras 2 puentes de otras calles que van cerca de esta del mercado, y se cegaron muchos pasos, de manera que de 4 partes de la ciudad las 3 estaban ya por nosotros, y los indios no hacían sino retraerse hacia lo más fuerte que era a las casas que estaban más metidas en el agua. Otro día siguiente, que fue día del apóstol Santiago, entramos en la ciudad por la orden que antes y seguimos por la calle grande que iba a dar al mercado y ganámosles una calle muy ancha de agua, en que ellos pensaban que tenían mucha seguridad, y aunque se tardó gran rato, y fue peligrosa de ganar, y en todo esto día no se pudo, como era muy ancha, de acabar de cegar, por manera que los de caballo pudiesen pasar de la otra parte. Y como estábamos todos a pie, y los indios veían que los de caballo no habían pasado, vinieron de refresco sobre nosotros, muchos de ellos muy lucidos, y como les hicimos rostro, y teníamos muchos ballesteros, dieron la vuelta a sus albarradas y fuerzas que tenían, aunque fueron hartos asaeteados.
Y demás de esto, todos los españoles de pie llevaban sus picas, las cuales yo había mandado hacer después que me desbarataron, que fue cosa muy provechosa. Aquel día por los lados de la una parte y de la otra de aquella calle principal no se entendió sino en quemar y allanar casas, que era lástima cierto de lo ver, pero como no nos convenía hacer otra cosa, éranos forzado seguir aquella orden. Los de la ciudad, como veían tanto estrago, por esforzarse decían a nuestros amigos que no hiciesen sino quemar y destruir, que ellos se las harían tornar a hacer de nuevo, porque si ellos eran vencedores, ya ellos sabían que había de ser así, y si no, que las habían de hacer para nosotros, y de esto postrero plugo a Dios que salieron verdaderos, aunque ellos son los que las tornan a hacer. Otro día luego de mañana entramos en la ciudad por la orden acostumbrada, y llegados a la calle de agua que habíamos cegado el día antes, jalámosla de la manera que la habíamos dejado, y pasamos adelante 2 tiros de ballesta, y ganamos 2 acequias grandes de agua que tenían rompidas en lo sano de la misma calle, y llegamos a una torre pequeña de sus ídolos, y en ella hallamos ciertas cabezas de los cristianos que nos habían muerto, que nos pusieron harta lástima. Y desde aquella torre iba la calle derecha, que era la misma a donde estábamos, a dar a la calzada del Real de Sandoval, y a la mano izquierda iba otra calle a dar al mercado, en la cual ya no había agua ninguna, excepto una que nos defendían, y aquel día no pasamos de allí, pero peleamos mucho con los indios. Y como Dios nuestro Señor cada día nos daba victoria, ellos siempre llevaban lo peor, y aquel día, ya que era tarde, nos volvimos al Real. Otro día siguiente, estando aderezando para volver a entrar en la ciudad, a las 9 horas del día vimos de nuestro real salir humo de 2 torres muy altas que estaban en el Tatebulco o mercado de la ciudad, que no podíamos pensar que fuese, y como parecía que era más que sahumerios que acostumbran los indios a hacer a sus ídolos, barruntamos que la gente de Pedro de Alvarado había llegado allí, y aunque así era la verdad, no lo podíamos creer. Y cierto aquel día Pedro de Alvarado y su gente lo hicieron valientemente, porque teníamos muchas puentes y albarradas de ganar, y siempre acudían a las defender toda la más parte de la ciudad. Pero como él vio que por nuestra estancia íbamos estrechando a los enemigos, trabajó todo lo posible por entrarles al mercado, porque allí tenían toda su fuerza, pero no pudo más de llegar a vista de él, y ganarles aquellas torres y otras muchas que están junto al mismo mercado, y es tanto casi como el circuito de las muchas torres de la ciudad. Los de caballo se vieron en harto trabajo, y les fue forzado retraerse, y al retraer les hirieron 3 caballos, y así se volvieron Pedro de Alvarado y su gente a su real. Y nosotros no quisimos ganar aquel día una puente y calle de agua que quedaba no más para llegar al mercado, salvo allanar y cegar todos los malos pasos, y al retraernos apretaron reciamente, aunque fue a su costa. Otro día entramos luego por la mañana en la ciudad, y como no había por ganar hasta llegar al mercado sino una traviesa de agua con su albarrada que estaba junto a la torrecilla que he dicho, comenzámosla a combatir, y un alférez y otros 2 o 3 españoles echaronse al agua, y los de la ciudad desampararon luego el paso, y comenzóse a cegar y aderezar para que pudiésemos pasar con los caballos, y estándose aderezando, llegó Pedro de Alvarado por la misma calle con 4 de caballo, que fue sin comparación el placer que hubo la gente de su real y del nuestro, porque era camino para dar muy breve conclusión a la guerra. Y Pedro de Alvarado dejaba recaudo de gente en las espaldas y lados, así para conservar lo ganado como para su defensa, y como luego se aderezó el paso, yo con algunos de caballo me fui a ver el mercado, y mandé a la gente de nuestro real que no pasasen adelante de aquel paso. Y después que anduvimos un rato paseándonos por la plaza, mirando los portales de ella, los cuales por las azoteas estaban llenos de enemigos, y como la plaza era muy grande y veían por ella andar los de caballo, no osaban llegar. Y yo subí en aquella torre grande que está junto al mercado, y en ella también y en otras hallamos ofrecidas ante sus ídolos las cabezas de los cristianos que nos habían muerto, y de los indios de Tascaltecal nuestros amigos, entre quien siempre ha habido muy antigua y cruel enemistad. Y yo miré desde aquella torre lo que teníamos ganado de la ciudad, que sin duda de 8 partes teníamos ganado las 7, y viendo que tanto número de gente de los enemigos no era posible sufrirse en tanta angostura, mayormente que aquellas casas que les quedaban eran pequeñas y puesta cada una de ellas sobre sí en el agua, y sobre todo la grandísima hambre que entre ellos había, y que por las calles jalábamos roídas las raíces y cortezas de los árboles, acordé de los dejar de combatir por algún día, y moverles algún partido por donde no pereciese tanta multitud de gente, que cierto me ponía en mucha lástima y dolor el daño que en ellos se hacía, y continuamente les hacía acometer con la paz.
Y ellos decían que en ninguna manera se habían de dar, y que uno solo que quedase había de morir peleando, y que de todo lo que tenían no habíamos de haber ninguna cosa, y que lo habían de quemar y echar al agua, donde nunca pareciese. Y yo, por no dar mal por mal, disimulaba en no los dar combate. Como teníamos muy poca pólvora, habíamos puesto en práctica, más había de 15 días, de hacer un trabuco. Y aunque no había maestros que supiesen hacerle, unos carpinteros se profirieron de hacer uno pequeño, y aunque yo tuve pensamiento que no habíamos de salir con esta obra, consentí que lo siguiesen, y en aquellos días que teníamos tan arrinconados los indios acabóse de hacer, y llevóse a la plaza del mercado para lo asentar en uno como teatro que está en medio de ella, hecho de cal y canto. Cuadrado, de altura de 2 estados y medio, y de esquina a esquina habrá 30 pasos, el cual tenían ellos para cuando hacían algunas fiestas y juegos que los representadores de ellos se ponían allí porque toda gente del mercado y los que estaban en bajo y encima de los portales pudiesen ver lo que se hacía. Y traído allí, tardaron en lo asentar 3 o 4 días, y los indios nuestros amigos amenazaban con él a los de la ciudad, diciéndoles que con aquel ingenio les habíamos de matar a todos. Y aunque otro fruto no hiciera como no hizo, sino el temor que con él se ponía, por el cual pensábamos que los enemigos se dieran, era harto, y lo uno y lo otro cesó, porque ni los carpinteros salieron con su intención, ni los de la ciudad, aunque tenían temor, movieron ningún partido para sedar, y la falta y defecto del trabuco disimulámosla con que, movidos de compasión, no los queríamos acabar de matar. Otro día después de asentado el trabuco, volvimos a la ciudad, y como ya había 3 o 4 días que no los combatíamos, hallamos las calles por donde íbamos llenas de mujeres y niños y otra gente miserable que se morían de hambre y salían traspasados y flacos, que era la mayor lástima del mundo de los ver. Y yo mandé a nuestros amigos que no les hiciesen daño alguno, pero de la gente de guerra no salía ninguno a donde pudiese recibir daño, aunque los veíamos estar encima de sus azoteas cubiertos con sus mantas que usan, y sin armas, e hice este día que se les requiriese con la paz, y sus respuestas eran disimulaciones, y como lo más del día nos tenían en esto, enviéles a decir que les quería combatir, que hiciesen retraer toda su gente, si no quedaría licencia que nuestros amigos los matasen. Y ellos dijeron que querían paz. Y yo les repliqué que yo no veía allí el Señor con quien se había de tratar, que venido, para lo cual le daría todo el seguro que quisiese, que hablaríamos en la paz. Y como vimos que era burla y que todos estaban apercibidos para pelear con nosotros, después de se la haber muchas veces amonestado, por más los estrechar y poner en más extrema necesidad, mandé a Pedro de Alvarado que con toda su gente entrase por la parte de un gran barrio que los enemigos tenían, en que habría más de 1000 casas, y yo por la otra parte entré a pie con la gente de nuestro real, porque a caballo no nos podíamos por allí aprovechar. Y fue tan recio el combate nuestro y de nuestros enemigos que les ganamos todo aquel barrio, y fue tan grande la mortandad que se hizo en nuestros enemigos que muertos y presos pasaron de 12.000 ánimas, con los cuales usaban de tanta crueldad nuestros amigos que por ninguna vía a ninguno daban la vida, aunque más reprendidos y castigados de nosotros eran. Otro día siguiente tornamos a la ciudad, y mandé que no peleasen ni hiciesen mal a los enemigos, y como ellos veían tanta multitud de gente sobre ellos, y conocían que los venían a matar sus vasallos y los que ellos solían mandar, y veían su extrema necesidad y como no tenían donde estar sino sobre los cuerpos muertos de los suyos, con deseo de verse fuera de tanta desventura, decían que por qué no los acabábamos ya de matar, y a mucha prisa dijeron que me llamasen, que me querían hablar. Y como todos los españoles deseaban que ya esta guerra se concluyese, y habían lástima de tanto mal como se hacía, holgaron mucho, pensando que los indios querían paz, y con mucho placer viniéronme a llamar e importunar que me llegase a una albarrada donde estaban ciertos principales porque querían hablar conmigo. Y aunque yo sabía que había de aprovechar poco mi ida, determiné de ir como quiera que bien sabía que el no darse estaba solamente en el Señor y otros 3 o 4 principales de la ciudad, porque la otra gente, muertos o vivos, deseaban ya verse fuera de allí. Y llegado a la albarrada, dijéronme que pues ellos me tenían por hijo del sol, y el sol en tanta brevedad como era en un día y una noche daba vuelta a todo el mundo, que porque yo así brevemente no los acababa de matar y los quitaba de penar tanto, porque ya ellos tenían deseos de morir y irse al cielo para su Ochilobus que los estaba esperando para descansar, y este ídolo es el que en más veneración ellos tienen. Yo les respondí muchas cosas para los atraer a que se diesen, y ninguna cosa aprovechaba, aunque en nosotros veían más muestras y señales de paz que jamás a ningunos vencidos se mostraron, siendo nosotros, con el ayuda de nuestro Señor, los vencedores.
Puestos los enemigos en el último extremo, como de lo dicho se puede colegir, para los quitar de su mal propósito, como era la determinación que tenían de morir, hablé con una persona bien principal entre ellos que teníamos preso, al cual 2 o 3 días había prendido un tío de don Fernando, señor de Tesaico, peleando en la ciudad, y aunque estaba muy herido, le dije si quería volver a la ciudad, y él me respondió que sí. Y como otro día entramos en ella, enviéle con ciertos españoles, los cuales lo entregaron a los de la ciudad. Y a este principal yo le había hablado largamente para que habléis con el Señor y con otros principales sobre la paz, y él me prometió de hacer sobre ello todo lo que pudiese. Los de la ciudad lo recibieron con mucho acatamiento como a persona principal, y como lo llevaron delante de Guataimucín, su señor, y él le comenzó a hablar sobre la paz, diz que luego lo mandó matar y sacrificar. Y la respuesta que estábamos esperando nos dieron con venir con grandísimos alaridos, diciendo que no querían sino morir, y comienzan a nos tirar varas, flechas y piedras, y a pelear reciamente con nosotros. Y tanto, que nos mataron un caballo con un dalle que uno traía hecho de una espada de las nuestras. Y al fin les costó caro porque murieron muchos de ellos, y así nos volvimos a nuestros reales aquel día. Otro día tornamos a entrar en la ciudad, y ya estaban los enemigos tales, que de noche osaban quedar en ella de nuestros amigos infinitos de ellos. Y llegados a vista de los enemigos, no quisimos pelear con ellos, sino andarnos paseando por su ciudad, porque teníamos pensamiento que cada hora y cada rato se habían de salir a nosotros. Y por los inclinar a ello, yo me llegué cabalgando cabe una albarrada suya que tenían, bien fuerte, y llamé a ciertos principales que estaban detrás, a los cuales yo conocía, y díjeles que pues se veían tan perdidos, y conocían que si yo quisiese, en una hora no quedaría ninguno de ellos, que porque no venía a me hablar Guataimucín, su señor, que yo le prometía de no hacerle ningún mal, y queriendo él y ellos venir de paz, que serían de mí muy bien recibidos y tratados. Y pasé con ellos otras razones, con que los provoqué a muchas lágrimas, y llorando me respondieron que bien conocían su yerro y perdición, y que ellos querían ir a hablar a su señor, y me volverían presto con la respuesta, y que no me fuese de allí. Y ellos se fueron, y volvieron dende a un rato, y dijéronme que porque ya era tarde su señor no había venido, pero que otro día a mediodía vendría en todo caso a me hablar, en la plaza del mercado, y así nos fuimos a nuestro real. Y yo mandé para otro día que tuviesen aderezado allí en aquel cuadrado alto que está en medio de la plaza para el señor y principales de la ciudad un estrado como ellos lo acostumbran, y que también les tuviesen aderezado de comer, y así se puso por obra. Otro día de mañana fuimos a la ciudad, y yo avisé a la gente que estuviese apercibida, porque si los de la ciudad acometiesen alguna traición, no nos tomasen descuidados. Y a Pedro de Alvarado, que estaba allí, le avisé de lo mismo, y como llegamos al mercado, yo envié a decir y hacer saber a Guataimucín cómo le estaba esperando, el cual, según pareció, acordó de no venir, y envióme 5 de aquellos señores principales de la ciudad, cuyos nombres, porque no hacen mucho al caso, no digo aquí. Los cuales llegados dijeron que su señor me enviaba a rogar con ellos que le perdonase porque no venía, que tenía mucho miedo de parecer ante mí, y también estaba malo, y que ellos estaban allí, que viese lo que mandaba que ellos lo harían. Y aunque el señor no vino, holgamos mucho que aquellos principales viniesen, porque parecía que era camino de dar presto conclusión a todo el negocio. Yo los recibí con semblante alegre, y mandéles dar luego de comer y beber, en lo cual mostraron bien el deseo y necesidad que de ello tenían. Y después de haber comido, díjeles que hablasen a su señor, y que no tuviese temor ninguno, y que le prometía que aunque ante mí viniese, que no le sería hecho enojo alguno ni sería detenido, porque sin su presencia en ninguna cosa se podía dar buen asiento ni concierto, y mandéles dar algunas cosas de refresco que le llevasen para comer, y prometiéronme de hacer en el caso todo lo que pudiesen, y así, se fueron. Y dende a 2 horas volvieron, y trajéronme unas mantas de algodón buenas, de las que ellos usan, y dijéronme que en ninguna manera Guataimucín, su señor, vendría ni quería venir, y que era excusado hablar en ello. Y yo les torné a repetir que no sabía la causa porque él se recelaba venir ante mí, pues veía que a ellos, que yo sabía que habían sido los causadores principales de la guerra y que la habían sustentado, les hacía buen tratamiento, que los dejaba ir y venir seguramente sin recibir enojo alguno, que les rogaba que le tornasen a hablar y mirasen mucho en esto de su venida, pues a él le convenía, y yo lo hacía por su provecho. Y ellos respondieron que así lo harían y que otro día me volverían con la respuesta. Y así, se fueron ellos y también nosotros a nuestros reales.
Otro día bien de mañana aquellos principales vinieron a nuestro real, y dijéronme que me fuese a la plaza del mercado de la ciudad, porque su señor me quería ir a hablar allí. Y yo, creyendo que fuera así, cabalgué y tomamos nuestro camino, y estúvele esperando donde quedaba concertado más de 3 o 4 horas, y nunca quiso venir ni parecer ante mí. Y como yo vi la burla, y que era ya tarde, y que ni los otros mensajeros ni el señor venían, envié a llamar a los indios nuestros amigos, que habían quedado a la entrada de la ciudad, casi una legua de donde estábamos, a los cuales yo había mandado que no pasasen de allí, porque los de la ciudad me habían pedido que para hablar en las paces no estuviese ninguno de ellos dentro, y ellos no se tardaron, ni tampoco los del real de Pedro de Alvarado. Y al tiempo que yo salí del real, y como llegaron, comenzamos a combatir unas albarradas y calles de agua que tenían, que ya no les quedaba otra mayor fuerza, y entrámosles, así nosotros como nuestros amigos, todo lo que quisimos. Y al tiempo que yo salí del real había proveído que Gonzalo de Sandoval entrase con los bergantines por la otra parte de las casas en que los indios estaban fuertes, por manera que los tuviésemos cercados, y que no los combatiese hasta que viese que nosotros combatíamos, por manera que, por estar así cercados y apretados, no tenían paso por donde andar sino por encima de los muertos y por las azoteas que les quedaban, y a esta causa ni tenían ni hallaban flechas ni varas ni piedras con que nos ofender. Y andaban con nosotros nuestros amigos a espada y rodela, y era tanta la mortandad que en ellos se hizo por la mar y por la tierra, que aquel día se mataron y prendieron más de 40.000 ánimas, y era tanta la grita y lloro de los niños y mujeres que no había persona a quien no quebrantase el corazón, y ya nosotros teníamos más que hacer en estorbar a nuestros amigos que no matasen ni hiciesen tanta crueldad que no en pelear con los indios, la cual crueldad nunca en generación tan recia se vio, ni tan fuera de toda orden de naturaleza como en los naturales de estas partes. Nuestros amigos hubieron este día muy gran despojo, el cual en ninguna manera les podíamos resistir, porque nosotros éramos obra de 900 españoles, y ellos más de 150.000 hombres, y ningún recaudo ni diligencia bastaba para los estorbar que no robasen, aunque de nuestra parte se hacía todo lo posible. Y una de las cosas por que los días antes yo rehusaba de no venir en tanta rotura con los de la ciudad, era porque, tomándolos por fuerza, habían de echar lo que tuviesen en el agua, y ya que no lo hiciesen, nuestros amigos habrían de robar todo lo más que hallasen, y a esta causa temía que se habría para vuestra majestad poca parte de la mucha riqueza que en esta ciudad había, y según la que yo antes para vuestra alteza tenía, y porque ya era tarde y no podíamos sufrir el mal olor de los muertos que había de muchos días por aquellas calles, que era la cosa del mundo más pestilencial, nos fuimos a nuestros reales. Y aquella tarde dejé concertado que para otro día siguiente, que habíamos de volver a entrar, se aparejasen 3 tiros gruesos que teníamos para llevarlos a la ciudad, porque yo temía que, como estaban los enemigos tan juntos y que no tenían por dónde se rodear, queriéndolos entrar por fuerza, sin pelear podrían entre sí ahogar los españoles, y quería desde acá hacerles con los tiros algún daño, porque saliesen de allí para nosotros. Y al alguacil mayor mandó que asimismo para otro día que estuviese apercibido para entrar con los bergantines por un lago de agua grande que se hacía entre unas casas donde estaban todas las canoas de la ciudad recogidas, y ya tenían tan pocas casas donde poder estar que el señor de la ciudad andaba metido en una canoa con ciertos principales que no sabían qué hacer de sí, y de esta manera quedó concertado que habíamos de entrar otro día por la mañana.